Hola amigos, bienvenidos a un nuevo post en el videoblog yomedefiendo.com. Mi nombre es David Tierno y soy abogado en ejercicio. En el post de hoy en realidad lo que vamos a abordar es una serie de posts para así hacerlo de manera más clara y más digerible. Pero lo que vamos a abordar en definitiva es qué es la ley, cómo funciona la ley y lo que es más importante, cómo tenemos que manejar la ley para poder aplicarla. En primer lugar, debo decir que no deberíamos de hablar nunca de la ley o de las leyes, sino que más bien deberíamos de hablar de las normas, ya que la ley es simplemente un tipo de norma, como veremos a continuación. En esta serie de posts vamos a abordar, por una parte, lo que podríamos llamar el ordenamiento jurídico o el sistema de normas interno, también denominado doméstico. Doméstico, como sabemos, proviene de la palabra domus, que significa casa. Pues en este caso estaríamos hablando del conjunto de normas que hay en casa, que hay en nuestro estado, que hay en España. Y como son domésticas, se contraponen a otras que no son domésticas. ¿Cuáles serían estas? Pues sería el ordenamiento jurídico internacional. Dentro de este ordenamiento jurídico internacional que a nosotros nos interesa, entrarían los tratados internacionales en los que España es parte, ya que a través del artículo 10 de la Constitución española forman parte del ordenamiento jurídico español, de tal forma que vienen a ser como una ley que se hubiera aprobado en el Parlamento. Pero lo que es más importante para todos nosotros, la legislación o la producción normativa de la Unión Europea, que básicamente en lo que a nosotros nos interesa, pues estaríamos hablando de los reglamentos y de las directivas europeas. Ahora bien, en toda mi explicación intentaré no ser excesivamente técnico, ya que esto lo reservamos para los tribunales y lo reservamos también para las facultades de Derecho. Recordemos que el objetivo de este blog no es tanto el de crear abogados, sino que es algo mucho más humilde. Es simplemente el crear a ciudadanos legalmente autosuficientes. Esto significa que nunca vamos a profundizar más de lo que sea necesario para poder tener una panorámica, una visión lo suficientemente profunda, pero a la vez general, de conocer cómo funciona el sistema. Pues en primer lugar entraremos a abordar el sistema de nuestro ordenamiento jurídico interno o doméstico. Y así, tradicionalmente, históricamente, se ha dicho que las normas o las leyes, en un sentido amplio, pues no son sino mandatos jurídicos que están dictados por el legislador, o dicho de otra manera, por quien tiene la autoridad, o sea, se basa en un auto de autoridad. Y es curioso porque no recuerdo que nunca se haya hecho una referencia directa hacia la justicia, pero bueno, se entiende que está implícito, ya que las leyes o las normas deben de ser justas. Pero queremos hacer hincapié en este asunto. Debemos de tomar siempre en cuenta que las leyes no siempre son justas, sino que bastará con que reúnan los requisitos para ser coercitivas, coactivas y de obligado cumplimiento para todos. Por ello muchas veces al leer una norma o una ley puede que digamos, pero es que esta ley no es justa. Es verdad, puede ocurrir. En realidad hay muchas leyes que no son justas, pero esto ya nos introduciría en otra materia, como sería la materia ética, la moral, o como también se le puede llamar, de política legislativa, ya que a veces no se legisla según lo que es más justo, sino que se legisla en función de lo que es más conveniente. Pues como decíamos, las normas o las leyes son mandatos de contenido jurídico dictados por el legislador, es decir, por aquel que tiene la autoridad para poder dictarlas, en las que se manda, se permite o se prohíbe algo, y cuyo incumplimiento obviamente lleva aparejada una sanción, y por eso son coercitivas y son coactivas, porque si no hubiera una sanción para el incumplimiento de una norma, pues prácticamente nadie las cumpliría. Pero quiero remarcar mucho este asunto. Estamos hablando de la ley en sentido general, más bien deberíamos de hablar de normas, ya que la ley es solamente un tipo concreto de norma. Si entramos en lo que es el ordenamiento jurídico español, los tipos de normas y todo esto, pues tendríamos que
ir a la Constitución, ya que la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. A la Constitución se le ha llamado también Carta Magna, la Carta Constituyente, la Ley Fundamental. Con todos estos conceptos, con todas estas denominaciones, podemos oír a alguien referirse a la Constitución. Bueno, la Constitución no es otra cosa que un tratado político en el que todos los ciudadanos en un momento dado deciden adoptar un sistema político y jurídico concreto y establecen las normas fundamentales del juego en esa Constitución. Pues en lo que tiene que ver con la Constitución española, si nos dirigimos al artículo 81 y siguiente, podemos ver que se rotula de la producción de las leyes. Pues bien, ahí es donde podemos encontrar el esqueleto o el armazón que rige nuestro sistema legislativo. Y así, dentro de nuestro ordenamiento interno encontramos en primer lugar la Constitución española, como decimos, pero a continuación encontramos un tipo de ley que se llama ley orgánica. A continuación encontramos otro tipo de ley que es la ley ordinaria. Luego encontramos también que habla del Real Decreto Ley. Y aún más viene también a hablar del Real Decreto Legislativo, que puede adoptar dos formas: la ley de bases o el texto refundido. Bueno, voy a intentar explicar de manera breve, pero sencilla a la vez también, en qué consisten cada uno de este tipo de normas. Como hemos dicho, en primer lugar, la Constitución española, esta es la norma fundamental. Y eso significa que todas las normas que están por debajo de ella no pueden contradecirla. Por eso la Constitución española, salvo en lo que se refiere a derechos fundamentales y a algún otro aspecto, no es muy concreta, sino que lo que viene a plasmar son los principios generales que deben de desarrollar posteriormente el resto de las normas. Así, por ejemplo, la Constitución habla de que existirá la iniciativa legislativa popular, pero no dice ni cómo, ni qué, ni cuándo, ni por qué, ni de qué manera, ni en qué lugar, sino que simplemente reconoce ese derecho y dice que una ley orgánica desarrollará pues las condiciones y las características de este derecho. O habla también del derecho a la objeción de conciencia, pero nuevamente no viene a precisar mucho más, estos son dos líneas, pero reconoce que ese derecho tiene que existir. Y ahora ya se remite a una ley posterior que tendrá que elaborar el Parlamento, que en nuestro caso hace ya muchos años que se aprobó, que será la que desarrolle el contenido de este derecho, así como los requisitos para su ejercicio y sus límites. Así, en primer lugar, encontramos la Constitución española, que es la norma fundamental, y esto significa que todas las demás normas deben de mirar a la Constitución para saber dónde tienen su límite, pues nunca deben de contradecirla. A continuación, encontraríamos las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son leyes aprobadas por el Parlamento, pero que están reservadas para desarrollar algunas materias que son especialmente importantes. Por ejemplo, se dice que por ley orgánica habrá de desarrollarse la iniciativa legislativa popular. Por ley orgánica habrán de desarrollarse los estatutos de las comunidades autónomas. Es decir, encontramos que son leyes cuyo contenido político es tan importante que se quiera reservar a una ley muy especial, que es la ley orgánica. Ahora bien, ¿significa esto que la ley orgánica es más importante que una ley ordinaria, por ejemplo, de la que hablaremos a continuación? No. Rotundamente no. Lo que ocurre es que una ley orgánica, dado el contenido que debe de tratar, se le exige para su aprobación una mayoría cualificada. Se exige que se apruebe por la mayoría absoluta, de tal forma que tiene que haber más acuerdo de lo normal para que esa ley pueda ver la luz. A continuación, dentro de este árbol normativo que estamos creando, encontraríamos las leyes ordinarias. Ordinarias en el sentido no de normales o de leyes sin importancia, sino más bien en el sentido de leyes que no son orgánicas. Para este tipo de normas no se exige la mayoría absoluta y por lo tanto bastará con la mayoría simple. Y se desarrollan por ley orgánica todas aquellas materias que no hayan sido reservadas a la ley orgánica.
A continuación encontramos el Real Decreto Ley. Realmente el Real Decreto Ley es una norma muy interesante, porque es una norma que en su inicio no nace del Parlamento, como es lo habitual con las leyes, sino que la hace el Poder Ejecutivo, o dicho de otra manera, la crea el Gobierno. Pero ¿cómo es posible que el Gobierno pueda crear una ley? Esto va en contra de la doctrina de la división de poderes, ya que solo el poder legislativo debe de crear las leyes y nunca el poder ejecutivo. Bueno, realmente lo que ocurre es que en el caso del Real Decreto Ley, este solamente se autoriza para situaciones excepcionales, situaciones en que se prevé que no hay tiempo de poner en marcha toda la maquinaria legislativa, toda la maquinaria de producción normativa, de tal forma que se autoriza que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, pueda crear esta norma, pero con la condición de que solo tendrá un plazo de validez, solo tendrá una vida de 30 días. Pasados esos 30 días, esa ley debe de ser ratificada o debe de ser aprobada por el Parlamento. Si el Parlamento no la aprobara, dejaría de tener vigencia. No obstante, es un tipo de norma que ha sido muy criticada, pues por ejemplo, el antiguo régimen nazi, Hitler, se valió del Real Decreto Ley para desmontar todo el sistema de derechos constitucionales de la Alemania de la época, vía Real Decreto Ley. De tal forma que es una herramienta muy peligrosa, porque hay derechos que tan solo bastarán 30 días para que hagan todo el daño que hubiera de hacerse en la denegación de su reconocimiento, y es un instrumento que viene a confluir, como decimos, en el Poder Ejecutivo, es decir, en el Gobierno. Por eso, raras veces se ve con buenos ojos la producción de un Real Decreto Ley, y mucho más cuando la materia que se está regulando no es una materia sobre la cual exista consenso. Y por otra parte, encontramos al final el Real Decreto Legislativo, que esto realmente no es sino una delegación del Parlamento al Gobierno para que cree una ley que luego el mismo Parlamento va a aprobar. Es decir, es como si el Parlamento dijera: mira, Gobierno, yo ahora mismo no puedo ocuparme de este asunto, o creo que tú lo vas a hacer mejor, ocúpate de crear esta norma y cuando la tengas me la traes y la aprobamos. Así podemos encontrar la ley base, en la cual el Parlamento da una serie de principios mínimos sobre los cuales debe de trabajar el Poder Ejecutivo para crear ese Real Decreto Legislativo que posteriormente será aprobado, y encontramos también el texto refundido. Ese texto refundido para mí es muy importante, y es muy importante porque se está refiriendo a cuando se da la situación de que hay muchas leyes dispersas sobre una materia, de tal forma que encontramos una norma en el Código de Comercio, otra la encontramos en el Código Civil, otra la encontramos en una ley que está por ahí recóndita de hace mucho tiempo. Entonces, esa dispersión normativa, esa dispersión de las leyes en muchos códigos diferentes y en muchas leyes distintas, hacen que sea muy difícil conocer cuál es el derecho aplicable en cada momento. De tal forma que llega un momento en el que se decide crear un texto refundido. Pues de esta manera el Gobierno lo que hace es refundir en un solo código, es decir, coger todas las normas aplicables a esa materia, recogerlas en un solo código y crear un texto refundido que luego será aprobado. Así que es un texto muy útil. Recordemos que hoy estamos muy acostumbrados a oír hablar del Código Civil, del Código de Comercio, del Código Penal, pero no siempre fue así. Esto se llevó a cabo durante lo que se ha conocido como la época de la codificación, pero anteriormente a esta época, que es relativamente moderna, las leyes estaban muy dispersas. Claro, es que tampoco había tantas leyes, de tal forma que el texto refundido es un elemento muy útil. Bueno, pues todo esto ¿cómo se empareja? Pues todas estas leyes o normas de las que hemos hablado, Constitución Española, Ley Orgánica, la Ley Ordinaria, el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo en su doble vertiente, tanto de ley base como de texto refundido, no debemos olvidar de que se impregnan del principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa no es otra cosa que el hecho de que todas las normas que están por debajo de la ley, perdón, de la Constitución, deben de respetar a esta, como habíamos dicho. Pero más importante, no hemos terminado
con las fuentes de normas en nuestro ordenamiento. Hemos terminado con las normas que se producen en el Parlamento, pero luego encontramos las normas reglamentarias. Estas normas reglamentarias no son creadas por el Parlamento, sino que son creadas por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Gobierno. Y ahí encontramos el Real Decreto, el Decreto, la Orden Ministerial, las instrucciones y así por el estilo. El Real Decreto, pues es creado por el Consejo de Ministros, una orden ministerial es creada por un ministerio, las instrucciones y así por el estilo. Pero ¿cómo afecta el principio de jerarquía normativa? Pues afecta en el sentido de que una instrucción, por ejemplo, nunca podrá contradecir ni ir en contra de lo que diga un Real Decreto, porque jerárquicamente es superior. Pero es que un Real Decreto nunca podrá ir en contra o podrá contradecir lo que dice una ley, porque la ley es jerárquicamente superior. Así que esto significa que si al gobierno se le ocurre dictar un Real Decreto para desarrollar una ley, pero introduce en un artículo de ese Real Decreto algo que contradice a la propia ley, sería nulo. Y de hecho, no son pocas las ocasiones en que se declara la nulidad total o parcial de una norma porque contradice a la norma de rango superior. De hecho, en el ámbito administrativo existe el denominado recurso indirecto. El recurso indirecto está basado en impugnar una resolución de la administración, pero basándose en que el artículo de la norma administrativa que se ha aplicado es ilegal porque va en contra de una ley. Así que aquí vemos el respeto al principio de división de poderes, porque aunque el gobierno puede crear normas, sin embargo no puede hacer que estas normas vayan en contra de otras normas que son jerárquicamente superiores. Pues con esta visión o con esta explicación terminaríamos lo que hemos denominado el régimen jurídico o el ordenamiento jurídico doméstico o interno. Así que a continuación, en el siguiente post, abordaremos el ordenamiento jurídico internacional.